Muy buenos días. Mi nombre es Manuel Poblano. Yo soy médico especialista en cuidados intensivos y antes que todo, un agradecimiento a la oportunidad para poder hablar sobre este tema. Yo actualmente trabajo en este hospital en la ciudad de Querétaro y he tenido también el honor de haber sido presidente del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Bueno, este tema que está en relación a la hipoxemia silenciosa, ¿por qué silenciosa y cuáles son los tratamientos propuestos para ello? Fíjense que este es un capilar pulmonar en donde existe un eritrocito, existe también un intersticio también, un espacio intersticial que comunica hacia los alveolos. Y pues bueno, se ve claramente como en condiciones normales debe existir una difusión del oxígeno que llega a los alveolos y que es tomado del medio ambiente, pasa a través de esta membrana alveolo capilar y entra al eritrocito para poder ser transportado a los tejidos. Bueno, el CO2 también es eliminado también a través de esta vía. Esto ocurre de manera normal, esta integridad estructural es algo importante. También otro de los aspectos importantes que debemos de citar es en este esquema también, esos esquemas tan interesantes que aparecen en el libro de Guyton, es en donde aproximadamente, bueno, aquí está el extremo arterial del capilar pulmonar, en el cual aparece una oxigenación de 40 milímetros de mercurio, y cuando el capilar abandona la sangre del alveolo con el que tiene contacto y abandona este lugar, va cargado con aproximadamente 104 milímetros de mercurio de oxígeno. Esto a nivel del mar. Aquí vemos también cómo en la presión alveolar es de 104 milímetros de mercurio y existe un equilibrio para que esto ocurra a nivel capilar. Y ocurre que cuando estos eritrocitos están pasando a través del capilar pulmonar, se empiezan a cargar de oxígeno, de tener 40 en el extremo que entra a los pulmones, de 40 milímetros de mercurio de oxígeno, empieza a incrementar de manera progresiva a medida que pasa este tiempo, de tal manera que podríamos decir que tan solo basta un tercio del tiempo en que el eritrocito permanece en el capilar para poder encontrarse saturado casi cercano al 100%. Esto es algo bien interesante, realmente es algo muy importante. Ocurriría, y aquí nos podemos imaginar muchas cosas, por ejemplo, en la que no esté llegando suficiente cantidad de oxígeno a nivel alveolar, que no pueda mantenerse esta difusión de oxígeno a nivel del capilar pulmonar también, y entonces esta curva tuviese que cambiar de manera muy importante. También otro concepto que me parece muy importante también es que vean nuevamente esta presión alveolar de oxígeno de 104 milímetros de mercurio, nuevamente la sangre venosa sistémica cuando abandona los tejidos para regresar al corazón, va cargada con estos 40 milímetros de mercurio. Luego en los capilares pulmonares, pues esto va incrementando de manera progresiva. Ya dijimos que un tercio más o menos del tiempo para que capten esta cantidad de oxígeno, para que finalmente pueda equilibrarse con el alveolo y luego va a suceder esta caída en el oxígeno por este shunt intrapulmonar que es derivado también de esta sangre que no tiene contacto con los capilares pulmonares y que pasa directamente a la circulación pulmonar. Y entonces disminuye un poco la oxigenación que va a salir hacia la sangre arterial sistémica a través de la aorta y que bueno, una vez que es enviada a la aorta y a las arterias importantes, esta oxigenación empieza a disminuir de manera progresiva a medida que empieza a pasar a los tejidos y a través de los capilares sistémicos y entonces la oxigenación está disminuyendo progresivamente, es extraída por los tejidos de forma importante, de tal manera que, bueno, abandona los tejidos con estos 40 milímetros de mercurio para volver a generar este ciclo. Esto es bien importante porque todo debe estar preservado en esta oxigenación. Aquí tenemos nuevamente a este capilar, esto siempre me ha gustado, es algo bien interesante porque nosotros siempre medimos esta PaO2 y pensamos que esto debiese ser a lo mejor a lo que el tejido está expuesto, 95 milímetros de mercurio
ya lo comentamos, después de esta sangre de derivación nos quedan 95 milímetros de mercurio, lo que es expulsado por la aorta hacia las arterias y luego se expone hacia los tejidos. Aquí están estos 40 milímetros de mercurio que llegan hacia los capilares pulmonares, pero fíjense nada más que a las células pueden llegar 23 milímetros de mercurio. De todo lo que era 95, luego cayó a 40, luego 23. Bueno, finalmente a las mitocondrias la cantidad de oxígeno que llega a las mitocondrias es muchísimo menor. Descrito en cantidades muchísimo más bajas, tal vez hasta menos de 10 milímetros de mercurio, para poder llegar luego hacia el extremo venoso. Esta captación de oxígeno es algo importante. Tan solo se necesita pocos milímetros de mercurio para que las mitocondrias y las células permanezcan y mantengan esta actividad aerobia y mantengan su actividad completamente normal. Entonces, cuando nosotros medimos 95 milímetros de mercurio, está bien, lo estamos midiendo en las grandes arterias, pero tuviésemos que pensar qué está sucediendo a nivel intersticial. Nuestro grupo de trabajo en el que estuvimos trabajando hace algunos años, estuvimos midiendo a través de algunos sistemas la presión tisular de oxígeno que estaba ocurriendo a través de algunos electrodos que se introducían a nivel del intersticio y podíamos saber cuánto oxígeno se estaba generando en ciertas condiciones. Esto lo hicimos tanto en una parte práctica como también a nivel de investigación, trabajando en cerdos, donde veíamos cosas muy interesantes. Entonces, este es el transporte de oxígeno. ¿Cómo se mueve el oxígeno desde los alveolos hasta que llega a las mitocondrias? Y entonces esto debe preservarse. Pero algo muy importante también, no solamente es cómo se capta el oxígeno y cómo se transporta a través de los eritrocitos, sino algo también importante es la bomba. ¿Quién mueve esta sangre? De tal manera que la sangre tiene que tener un movimiento para que pueda ser entregada hacia los capilares y al tejido intersticial y regresar nuevamente. Entonces, tres componentes muy importantes son la captación del oxígeno, el oxígeno como tal, que es la primera, la segunda son los eritrocitos y la tercera es este flujo de sangre, el gasto cardíaco. Tres aspectos muy importantes en este movimiento de sangre. Pero no siempre ocurre esto que sea de manera normal. Por ejemplo, si ocurriese en condiciones de oxigenación normal en un eritrocito, la glucosa, por ejemplo, cuando entra al eritrocito, pues bueno, va a estar en contacto, va a tener una actividad sobre la glucosa 6-fosfato y se va a echar a andar toda la cadena de estos nucleótidos, los cuales van a generar, entrar a la cadena oxidativa y generar un transporte de oxígeno de manera normal. Sin embargo, la glucólisis, por ejemplo, aquí, pues va a estar limitada a través de esta enzima o de este receptor de membrana también, y va a estar limitada esta glucólisis con cierta producción de 2,3-difosfoglicerato. Aquí se encuentra la hemoglobina con este oxígeno, lo cual se encuentra con esta actividad normal. Pero ¿qué sucede en hipoxia, por ejemplo? Esto finalmente, primero, no va a ser activado. Esta cantidad o este producto va a hacer que se active más bien la glicólisis, el 2,3-difosfoglicerato se incrementa de manera mucho más importante. Y bueno, existe otro aspecto muy importante sobre la P50, recordando que existe menor cantidad de hemoglobina ligada al oxígeno. Y bueno, se echan a dar otros mecanismos también a través del mismo eritrocito. Esto sucede ya desde un inicio sobre el eritrocito. Pero fíjense qué va a suceder en condiciones como, por ejemplo, ahora este tema muy actual, que es, por ejemplo, la enfermedad por COVID. Aquí tenemos, por ejemplo, también un virus de la influenza, tenemos también un virus del SARS-CoV-2 y observamos cómo se están produciendo una gran cantidad de PAMS y DAMS, que son productos derivados del daño o de la inflamación producto de estas infecciones virales y de manera de los dos lados se pueden llegar a producir. Y entonces se empiezan a activar algunas células, como por ejemplo macrófagos, estos monocitos que van a finalmente formar parte de macrófagos. A nivel pulmonar, estos macrófagos se activan y producen interleucina 10. De manera inicial se puede producir interleucina 1 e interleucina 10,
pero finalmente van a poder tener una vía común, que es la producción de interleucina 6. Esta interleucina 6, de manera convencional, fíjense los efectos que va a tener. A nivel hepático, va a generar un incremento de los reactantes de fase aguda, con lo cual, por ejemplo, va a incrementar la proteína C reactiva como uno de los aspectos que finalmente medimos, o la ferritina también, por ejemplo, también. Entonces sabremos que hay mucha interleucina 6 y vemos mucha ferritina o mucha proteína C reactiva también. También vamos a ver algunos aspectos también que se activan, por ejemplo, el complemento o una caída de la albúmina. Vemos a pacientes que tienen gran catabolismo como uno de estos aspectos importantes, que es la albúmina disminuida. Muchos efectos a nivel hepático. Si lo tenemos que ver a nivel linfocitario, fíjense que lo que ocurre es una mayor diferenciación hacia los patrones proinflamatorios. Aquí es importante saber que los linfocitos pueden tener una diferenciación a través de TH1, TH2. Y los patrones antiinflamatorios van a originar algunos aspectos, como por ejemplo son la caída de CD4 o la de CD8 también de manera preferencial y de los mismos linfocitos de manera general. A nivel del endotelio se van a activar algunas sustancias que van a generar o van a condicionar la fuga de líquido vascular, van a incrementar la permeabilidad vascular, los signos se amplifican, los signos de la misma interleucina 6 que se va a activar ahí mismo sobre el endotelio, amplifica todo este sistema inflamatorio. O existe mayor reclutamiento de neutrófilos, por ejemplo, a través de mayor actividad de interleucina 8 o mayor actividad de reclutamiento de monocitos a través de todas estas sustancias. Esto es el efecto inflamatorio, pero el efecto inflamatorio que genera de manera directa los virus, las bacterias, también lo puede generar, como vemos aquí, la misma hipoxia. La hipoxia como tal puede generar interleucina 6. No necesita activar en forma inicial macrófagos para que esto se pueda llevar a cabo, ni producir interleucina 10 o interleucina 1 para que esto pueda ocurrir. La hipoxia como tal lo puede generar. Es algo muy, muy importante. Y quiero contarles algo interesante en relación a la disfunción orgánica múltiple. Fíjense que esto que vemos aquí en pantalla es una playa actualmente muy tranquila. Sin embargo, esta playa tiene un nombre que es en Vietnam, se llama la playa, se llama Da Nang. Es un sitio donde se describió un problema pulmonar importante, un problema derivado de las lesiones de guerra que se estaban produciendo durante esta guerra que ocurrió ahí. Algunas fotos muy características que ocurrieron a través de la historia, por ejemplo, fue esta, algo que siempre nos llamó la atención y que, bueno, por su aspecto histórico nos ha llamado la atención, pero también muchos heridos y que finalmente llegaban a morir. Llegaban a morir por diversas situaciones, porque no había reanimación y que después de todo esto aparece la reanimación, el transporte, con lo cual los pacientes ahora podían tener esta oportunidad de poder vivir y gracias a los conceptos que de manera previa también se tenían, como por ejemplo la transfusión, toda la parte histórica que generó gran cantidad de conocimiento hasta poder llegar a esta posibilidad de tener un paquete de sangre, pasárselo al paciente, transfundirle pacientes. Desde aquí estamos comentando, son eritrocitos que necesita una persona para transportar oxígeno. Fíjense que de manera inicial, esto sucedió en 1944, decían, ellos escribieron que el 99 de cada 100 heridos, la recuperación empezó a pie de playa, con transfusión de sangre, el control de hemorragias, la morfina y la sutura de heridas graves y luego cirugía de penicilina en las lanchas. Algo tan intenso que ocurrió, pero bueno, estas transfusiones de sangre eran algo importante o lo son todavía para poder generar esta reanimación de líquidos. Y entonces sucede algo. Más comúnmente se empezó a describir la disfunción orgánica múltiple. ¿Por qué? Porque ahora los pacientes podían vivir, eran reanimados, podían vivir, pero bueno, empezó a ocurrir que ahora finalmente, después de vivir de manera inicial, ya no morían del estado de choque, pero complicaciones más tardías empezaron a ocurrir. Por ejemplo, el daño renal agudo.
Y entonces, pues bueno, ahora los pacientes empezaban a dializarse y podían vivir más tiempo después de haber salido de un estado de choque. Podían vivir al empezar a dializarse, pero ahora tenían que enfrentarse a otros problemas más, como por ejemplo era el daño pulmonar importante secundario a todo esto, conocido como ARTS o como SIRA. Y se describe la ventilación mecánica, los pacientes empiezan a vivir también. Sin embargo, aparecen otros problemas más derivados de todo esto. La disfunción orgánica múltiple. La disfunción orgánica múltiple, bueno, es este daño que ocurre en todos los órganos derivado de un padecimiento tan terrible como es el estado de choque, la sepsis, la inflamación. Ahora, en la actualidad, los pacientes que tienen este COVID y muchos otros problemas más, como por ejemplo el trauma. Hace algunos años empezamos a evaluar la disfunción orgánica múltiple de manera muchísimo más exacta, porque anteriormente solo decíamos existe una disfunción, dos disfunciones. En la actualidad hacemos esto, evaluamos a la disfunción orgánica múltiple a través de SOFA y entonces decimos cuánta disfunción ocurre a través del sistema nervioso central, a través de daño renal, de daño hepático, trastorno en la coagulación, en la respiración o cardiovascular. No son los únicos daños orgánicos que pueden existir, pero bueno, los pacientes ahora se les puede asignar un número a través de qué tanto daño tengan en relación a esta disfunción y se cuantifica y entonces los pacientes podríamos decir tienen tantos puntos. Alguien en condiciones normales no debería tener ningún punto en esta escala de SOFA. Sin embargo, a medida que crece la escala de SOFA, el paciente tendrá más daño orgánico y entonces la mortalidad derivada de este puntaje podría ser elevada. Por ejemplo, ¿de cuánto sería la mortalidad de aquellos pacientes que tienen tan solo 2 puntos de SOFA? Y pues bueno, aquí nos encontraríamos que esta mortalidad podría ser del 2 a menos del 10%. Sin embargo, si el puntaje crece de 3 a 5, fíjense cómo la mortalidad puede ir incrementando. De 6 a 8, la mortalidad es claramente alta, 29%. Y aquellos que tienen 9 puntos, la mortalidad podría tener hasta este valor tan importante, más del 50%. Se preguntarían qué podría pasar en aquellos pacientes que tienen más de 15 puntos de disfunción orgánica múltiple es algo muy importante. Pero fíjense que también esta mortalidad no solo ocurre en la unidad de cuidados intensivos, sino es una mortalidad hospitalaria, es un puntaje muy alto y que bueno, de ahí el hecho de que la mortalidad asociada a la presencia de disfunción orgánica múltiple nos hace ver y retroceder de saber en dónde podríamos nosotros limitar la presencia de esta disfunción orgánica, donde podríamos limitar su presencia y el hecho de tratar de prevenir que no se desarrolle. Pues bueno, uno de los aspectos importantes es el tiempo en el que un paciente se encuentra con un daño y entonces nosotros tenemos que rescatarlo para que no sufra más esta disfunción orgánica múltiple. Fíjense que esto fue descrito, me gustó esto hace años, yo leía parte de estos temas y me gustó esta parte, como por ejemplo el daño tisular y la hipoxia podría producir esta disfunción orgánica múltiple de los pacientes que llegaban a la unidad de cuidados intensivos. Esto no es nada nuevo. Esto tiene muchos más antecedentes. Recuerdo por ahí algunos autores muy importantes que se dedicaron solamente a la hipoxia tisular. Y decía de manera general que si esto lo sabíamos, que la hipoxia podía producir disfunción orgánica múltiple, entonces todas aquellas intervenciones tempranas encaminadas a mejorar el aporte de oxígeno podrían servir para prevenir el desarrollo de disfunción orgánica múltiple y evitar tratamientos de muy alto costo. Un paciente en disfunción orgánica múltiple, claro que consume una gran cantidad de recursos derivados de toda esta inflamación sistémica, muchos recursos porque existe una necesidad de dar muchos soportes orgánicos. Un paciente que tiene un problema, por ejemplo, con neumonía, como se ve en esta radiografía, pues podríamos pensar que él va a desarrollar disfunción orgánica múltiple. De hecho, les puedo decir de que muere la mayoría de los pacientes que tiene un SIRA o un ARS, pues su causa de muerte no es hipoxia, no es hipoxemia. La causa de muerte es la disfunción orgánica múltiple, que en algún momento
estuvo presente o fue derivada de la hipoxemia. Y entonces, por ejemplo, podemos ver pacientes en esta condición, en este día, por ejemplo, de un caso reciente que tuvimos, día 3, y finalmente hacia unos días después llegar a tener imágenes tan terribles en donde seguramente la cantidad de oxígeno captado a nivel pulmonar debe ser tan bajo que va a comprometer mucho del transporte de oxígeno para que pueda llegar en condiciones aceptables hacia los tejidos. Y entonces, por ejemplo, ¿qué puede producir esto, una afección pulmonar tan importante? Esta es una histología de un paciente que tuvimos, de los primeros pacientes a los cuales les hicimos necropsia en el centro donde trabajábamos. Este es un paciente con un H1N1 en donde se ve no esta histología que veíamos de manera inicial. Aquí se ve que las paredes están muy engrosadas, de hecho las paredes apenas si se alcanzan a observar, en donde esos puntos de color morado corresponden a muchos linfocitos, mucha infiltración linfocitaria, y los espacios aéreos en su mayoría son ocupados por este material proteináceo. Seguramente aquí el transporte de oxígeno para generar una difusión a través de los capilares, hacia la hemoglobina de los eritrocitos, seguramente no va a estar produciéndose de manera convencional, de tal manera que, bueno, sabemos bien que una gran cantidad de actividad inflamatoria se iba a estar produciendo. La disfunción orgánica múltiple tiene varios componentes. Por ejemplo, esta liberación masiva de mediadores inflamatorios, la trombosis microvascular, translocación bacteriana, bacterias que se agregan a esto que el paciente no tenía y que son derivadas del intestino, fenómenos de isquemia, reperfusión, llega una cantidad importante de oxígeno hacia estos territorios isquémicos y lesiona más el tejido, o de manera inicial, estos trastornos de la perfusión, lo cual impide que más flujo de sangre llegue al tejido que de por sí se encuentra isquémico, va a producir más problemas. Pero uno de los aspectos importantes es precisamente esto, es el hecho de que no existe cantidad importante de oxígeno de manera inicial. Por ejemplo, un paciente que tiene mucho problema pulmonar y entonces la disfunción va a ocurrir de manera muy importante. De manera inicial, esto es lo que sabemos en un paciente que tiene estado séptico, por ejemplo, que existe una caída del flujo sanguíneo con una menor cantidad de oxigenación hacia los tejidos, lo cual va a condicionar esta isquemia tisular y va finalmente a producir un daño orgánico y que se puede transformar en esta disfunción orgánica múltiple. Pero fíjense que contra todo esto, ¿cómo podemos corregir toda esta situación? Pues pudiese ocurrir a través de esta reanimación, no solamente del líquido, sino mejorar el transporte de oxígeno, mejorar el gasto cardíaco, para que exista una mejor perfusión hacia los tejidos. Es entregar oxígeno, esta disponibilidad de oxígeno hacia los órganos podría protegerlos. Y es que realmente esto es lo que va a generar la preservación de la función, lo cual va a depender del tiempo. DO2, ¿qué es DO2? DO2 no es otra cosa más que lo que explicaba de manera previa. DO2 es esta disponibilidad de oxígeno, y disponibilidad de oxígeno es gasto cardíaco, hemoglobina y la presencia de oxígeno que llega hacia los tejidos a través de los alveolos, lo cual, pues bueno, esto es algo muy importante que tenemos que nosotros mejorar a través de todo esto. Disfunción orgánica múltiple depende del tiempo. A medida que pasen más horas en poder corregir todo esto, el paciente está más expuesto a tener problemas y tener cada vez más lesiones. Quiero comentar esto. La respuesta inflamatoria de las células endoteliales es inmediata. Finalmente, la respuesta inflamatoria que se produce, de lo que comentaba de manera inicial, va a activar al endotelio y va a hacer que una vez lesionado se empiecen a agregar más células de polimorfo nucleares a sus paredes, en donde va a existir adhesión y esto va a producir más sustancias inflamatorias. Más sustancias van a aparecer para poder atraer más sustancias inflamatorias hacia este endotelio. Pero quiero comentar que esto, ¿en cuánto tiempo ocurre? A veces lo leemos y pensamos que se trata de tan solo una cuestión fisiopatológica
pero sin embargo no es del todo así. Quiero comentar que realmente se trata de que tan solo 20 a 30 minutos de hipoxia es capaz de poder activar que las células endoteliales empiecen a producir esta cantidad de sustancias inflamatorias. Tan solo este tiempo para activar factores nucleares que pueden llevar a tener este efecto importante. Fíjense que dentro de todo esto nosotros queremos en un paciente que se encuentra con problemas importantes inflamatorios, poder establecer esta reanimación óptima y tenemos que buscar, porque sabemos que un paciente tiene esta isquemia tisular en donde hay hipoperfusión, entre un mayor peso de la isquemia tisular contra una menor cantidad de disponibilidad de oxígeno y nosotros tendríamos que llevar a un equilibrio de esto. ¿Cómo definir la reanimación óptima? Estableciendo metas. A lo mejor muchas de ellas son hemodinámicas, pero otras más hablan de manera indirecta de cuánto oxígeno está llegando hacia el tejido. El caso es el lactato. El lactato, una de las sustancias más importantes que tenemos para poder evaluar todo esto. El lactato es un producto del metabolismo anaerobio y que de manera inicial veíamos como cuando existe estado de hipoxia, el estado de lactato puede producirse de manera muy importante. De tal manera que si vemos una mayor cantidad de lactato, seguramente estaremos pensando que un estado de hipoxia tisular está ocurriendo. ¿Cuál es el reto en el tratamiento? El reto es mantener este equilibrio, lo que le damos de oxígeno a través de este transporte de oxígeno a un paciente en relación a su consumo. No puede haber una mayor cantidad si el consumo incrementa, también la disponibilidad debe de incrementarse para poder cubrir las demandas que están ocurriendo a nivel de estos requerimientos tisulares. Ahora, quiero comentar en relación, tal vez mucho de esto en el aspecto teórico, pero muchas de estas cosas son desde el punto de vista también de datos. Fíjense que aquí dice que en estos pacientes, por ejemplo, posoperados de cirugía cardiovascular, ellos veían en relación, por ejemplo, a la incidencia de daño renal agudo, decían cómo se presenta el daño renal agudo. Por ejemplo, cuando un paciente tiene hipotensión arterial, ¿qué pasa con la incidencia del daño renal agudo cuando solo ocurre hipotensión arterial? Fíjense que esta sería la incidencia, menos del 15%. Pero si solo el paciente tiene anemia, la hemoglobina cae importantemente, ¿cuál es la posibilidad de llegar a tener daño renal? Un poco más del 15%. Pero cuando se suma hipotensión y anemia, qué importante. Esto se incrementa de manera significativa, lo cual significa que dos factores de riesgo sumados, o tres o cuatro, podrían dañar de manera muy importante a un paciente que se encuentra predispuesto para ello. ¿Por qué? Porque seguramente menos cantidad de perfusión tisular está ocurriendo, menos entrega de oxígeno está ocurriendo. Fíjense que, por ejemplo, a nivel de daño cerebral, estos son los factores intracraneales y extracraneales que pueden generar daño cerebral. Están en negrita los más importantes, los que pueden producir un daño cerebral que podríamos decir que es un daño cerebral secundario, es decir, un paciente tuvo un trauma craneoencefálico y dañó el tejido. Eso produce un daño cerebral, pero existe uno secundario y el secundario está bien descrito. Todos sabemos bien que un paciente que tiene problema cerebral, tenemos que ir a combatir dos aspectos importantes y preservarlos. Uno es evitar la hipotensión arterial y la otra es la hipoxia. Son los dos factores más importantes que pueden producir este daño cerebral secundario. Existen otros más, como la anemia, la fiebre, problemas electrolíticos u otros más que son intracraneales, extracraneales, pero estos dos descritos de manera importante los tenemos que evitar en todo lo posible. Por ejemplo, en el daño renal se produce porque un paciente reciba nefrotóxicos, porque exista mucha inflamación, que es un factor bien importante, porque haya predisposición ya en un paciente que a lo mejor tenía diabetes, hipertensión, pero un trastorno en la entrega de oxígeno a nivel tisular es uno de esos factores también muy importante.
Esta es una casuística de pacientes con H1N1 que tuvimos hace algunos años y veíamos cuánto daño renal presentaban este grupo de pacientes, 19 pacientes, y veíamos factores de riesgo. Es que realmente existen muchos factores de riesgo para que un paciente presente problemas, desde hipoxia, estados de choque, hipotensión, saturación venosa baja, vasoactivos, rhabdomiolisis, bilirrubinas, medios de contraste, nefrotóxicos, hipertensión intraabdominal, mucha presión positiva, infecciones también. Pero uno de ellos importante que siempre, que tal vez dejamos al final mucho de ello, y digo al final porque ahorita lo comentaré, es de ello la hipoxemia. Por ejemplo, cuando un paciente llega saturando 80%, ¿qué nos preocupa más cuando llega saturando 80%, 85%? Y más ahorita en la época de COVID decimos 85, pues bueno, mira, está tranquilón, vamos a corregir la oxigenación. O si un paciente llega, por ejemplo, con 70, 50 de presión arterial, inmediatamente vamos a reanimarlo y corregirlo. ¿A qué le tememos más? Es realmente, esto lo comento porque hemos aprendido mucho de lo hemodinámico. Nos preocupa que lo hemodinámico sea rápidamente corregido y es real, es cierto, no puedo decir que no, pero debe ser de manera conjunta con el otro aspecto que es la hipoxemia. Podríamos mejorar el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo, pero si la oxigenación no mejora a la par, realmente no estaremos reanimando de manera real a todos nuestros pacientes. El soporte orgánico es algo muy importante. Este es uno de nuestros pacientes que teníamos en nuestra unidad de cuidados intensivos, en donde, bueno, con gran afección orgánica, pues bueno, el paciente ya pues, obviamente había fallado a todos los requerimientos incluso de ventilación mecánica y teníamos que darle algún otro soporte orgánico de manera muy significativa. Esto lo necesitan los pacientes con disfunción orgánica, pero la idea no es llegar a esto, la idea es proteger órganos en la medida de lo posible. De tal manera que quiero terminar esta presentación en relación a esta máxima que hemos tenido, primero no hacer daño, y realmente lo que nosotros tenemos que buscar es tener esta reanimación de un paciente en donde se considere los aspectos pulmonares, los aspectos cardiovasculares, sin tratar de evitar hacer más problema. Uno de tantos, por ejemplo, incluiría el hecho de sobrecargar tanto a nuestros pacientes de líquido por esta reanimación tan importante, que lo cual implicaría que a nivel pulmonar hubiese una gran sobrecarga de líquidos y aun cuando llegue oxígeno a nivel alveolar, esto no está pasando, no esté generando una difusión de manera normal hacia los eritrocitos y entonces el paciente ser predispuesto a todo esto. En conclusión, quiero comentar. Disfunción orgánica múltiple es la causa más importante de muerte en medicina crítica y puede ser en donde está el paciente, en urgencias, hospitalización. El principal tratamiento de la disfunción orgánica es el conocer y controlar la respuesta inflamatoria sistémica en fase temprana. La hipoxia es un factor asociado a disfunción orgánica múltiple. La forma más importante para prevenir la disfunción orgánica es tratar las causas que lo desencadenan. La hipoxia es la más temprana de las que se produce cuando esto ocurre, de tal manera que un paciente en hipotensión seguramente lo que va a estar condicionando es un flujo sanguíneo muy reducido hacia los tejidos con una entrega de oxígeno también disminuida, con ambientes de hipoxia tisular, lo cual nos va a estar produciendo cantidades de lactato también importante. Y esto, pues bueno, a la larga va a producir más daño orgánico. Y pues bueno, con esto deseo terminar. Muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes. Gracias.